Bienvenida a Ángel Terrenal, un espacio para conectar con tu corazón, reconocer tu belleza interna y expresar lo que te hace única. Yo soy Cristina Sauebra. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues bienvenidos a este episodio 2, a nuestro segundo episodio de esta nueva edición de nuestro podcast Ángel Terrenal. Estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí conectando con todos sus hermosos corazones nuevamente en esta comunidad, haciendo que cada vez se hace más grande. Estoy muy feliz de estar nuevamente en conexión con ustedes, aquí en compañía pues de mis guías, de los ángeles, que también obviamente sus ángeles y todos están con ustedes también. En estos nuevos episodios estamos haciendo un enfoque especial, digo, para los que recientemente se vienen uniendo al canal, hacia la parte de la creación de negocios conscientes, de marcas conscientes, de desarrollar alguna carrera desde quien verdaderamente son. O sea, mi enfoque es pues ayudarlos a construir pues esas marcas, esos negocios conscientes, no tanto desde la parte del negocio en sí, sino desde que ustedes sepan quiénes son, desde que ustedes conecten con esa autenticidad que los caracteriza, desde que ustedes conecten y expresen eso que los hace únicos, a eso que los hace y que los empuja en este momento a estar en servicio, ¿no? Mi enfoque pues son sobre todo las personas que están siendo llamadas a mostrar quiénes son para ayudar también a otros a expresar quiénes son a su vez, ¿no? No importa de qué forma lo quieres hacer, no lo necesitas hacer igual que yo lo estoy haciendo, digo, puede ser panadero, jardinero, doctor, fotógrafo, no importa lo que te dediques, siempre esta parte terrenal tendemos a separarla de la parte espiritual, pero finalmente todos somos espirituales todo el tiempo, somos de hecho seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Con el simple hecho de inspirar, respirar, estamos conectando con el espíritu y esto pues obviamente aplica en todo, o sea, tendemos a separar y a desintegrar, pero aquí lo que venimos a ayudarte es justamente a integrar todas esas partes para que encuentres pues esa felicidad y esa plenitud de ser quien tú eres, de que conectes con ese auténtico ser, con ese auténtico tú, con esa voz interior que te llama a prestar un servicio más allá de lo que estás haciendo, a lograr, a reconocer ese impacto en el mundo que ya hiciste desde que nacimos hacemos ese impacto, pero lo vamos reconociendo conforme va pasando el tiempo, conforme nos vamos reencontrando, conforme vamos unificando, conforme vamos integrando todas esas partes de nosotros que a veces las separamos por miedo a ser juzgados. Y de ahí, bueno, viene esta parte del tema de esta semana eh, que hemos convocado aquí con los ángeles, con los guías, donde hablamos de que la autenticidad es la llave. La semana anterior hablamos de la honestidad en los negocios, partiendo desde que la honestidad empieza desde nosotros mismos. Para quienes no han visto el capítulo, los invitamos a verlo en nuestro canal de Spotify o en nuestro canal de YouTube. Y todos estos temas van secuenciados, no son como una serie, pero nosotros nos conectamos aquí con los ángeles para ver cuál es el tema de acuerdo a lo que es para el bien mayor de todos hablar, para que justamente puedan ir desarrollando en equilibrio, en coherencia, desde la honestidad y la verdad de cada uno de ustedes, para que sean ese ser autorreferentes, que ustedes encuentren la información dentro de ustedes, no fuera de ustedes, donde para que ustedes sean esas llaves, esos puentes de luz, esos sostenes que puedan seguir haciendo que la luz en el mundo crezca. La luz es el amor, hacer que el amor crezca en el mundo. Entonces, aquí pues sobre todo es para esas mentoras, profesoras, madres incluso también, porque ellas pues tienen a cargo pues una misión muy grande que es también preparar pues a esas semillas, hacer que germinen esas semillas o florezcan esas semillas
en el presente, que van a encargarse también después de seguir haciendo o consiguiendo hacer crecer el amor, la prosperidad y el mayor bien para todos en el mundo. Todas aquellas mujeres, digo, y hombres, si se siente identificado, pero pues realmente nuestro enfoque ahorita, en este momento únicamente, porque todo cambia con el tiempo, son las mujeres, pues mentoras, profesoras, doctoras, psicólogas, que están sintiendo ese llamado de integrar su ejercicio profesional a su parte espiritual, que tal vez ya han sentido ese llamado hacia algunas herramientas, ya han empezado a desarrollar algunas herramientas, pero todavía están con ese miedo de integrarlas. Hay una mentora que me gusta mucho que se llama, que sí, que me gusta escucharla, que ella habla de integrar el Excel desde con las escobas, ¿no? Entonces es algo similar, ¿no? Es esa parte de compartirles pues mi experiencia, la mentora se llama Naila Norrit, de compartirles mi experiencia de vida o mi experiencia en lo profesional también, de cómo yo pude integrar pues esa parte de negocios, de donde yo pues tuve una experiencia de un poquito más de 10 años trabajando en una corporación muy grande en México, en la parte de compras retail, pues para diseñar pues toda la estrategia de ventas, ¿no? Me gustaba, pero finalmente pues no era lo que yo venía a hacer, ¿no? En completitud, era parte de lo que soy, pero no completamente lo que yo venía a hacer. Después surgieron algunas cuestiones personales al migrar a Suiza, para ponerlos un poco en contexto del tema. Al migrar a Suiza, me encontré con una serie de cambios emocionales, pasando por ese duelo migratorio y otros cambios, pues justamente cuando empecé a abrirme más a esa parte espiritual, empecé a tener pues unas experiencias un poco no terrenales, donde yo no sabía qué me pasaba, me espantaban mucho en la noche, no me dejaban dormir, pero esto pues simplemente eran señales que tenía que empezar a trabajar conmigo, que tenía que empezar a profundizar en mí y afrontar realmente pues todos esos inseguridades y cuestiones que yo no quería ver, que yo no quería afrontar. Inicialmente mi objetivo fue empezar a trabajar justamente conmigo porque yo quería sentirme mucho mejor conmigo misma. Empezar a ver pues cuáles eran esas cosas, motivos, circunstancias, heridas, miedos y trasfondos que me hacían no estar plena. Estaba yo pues recién casada y pues la ilusión o lo ilusionada de que todo sería lindo, perfecto y maravilloso, pero claro que no, y no por mi matrimonio, o sea, era perfecto y perfecto, ¿eh? Era perfecto por así decirlo, pero la que no estaba bien estaba yo era la que no estaba al 100% en mi centro. Entonces, originalmente empecé a trabajar muy profundamente con una maestra a la que adoro, a la que quiero mucho, eh, fundadora también del Centro de Estudios Alchemist en México. Ella fue mi primera mentora. Con ella empezamos pues a trabajar sobre todo hacia adentro, a hacer como ese flush, ese detox, a ver pues todos esos bloqueos, todos esos miedos, todo eso pues que tenía ahí en el basurero interno, como les digo, el archivo de la basurita, como le digo yo, y que no quería yo ver y no quería trabajar. Entonces, conforme yo fui liberando esta parte emocional, interior, y comprendiendo un poco más de esa enorme ecosistema que somos por dentro, porque somos como un universo interno, o sea, somos muy vastos por dentro, más de lo que a veces podemos comprender. Después de hacer pues ese proceso para mis adentros, empecé a conectar con otras conciencias, con los ángeles, con mis guías. Esto fue como el resultado. Fue muy, muy interesante porque pues mi intención, normalmente digo, algunas personas sí se enfocan en hacer todo este trabajo para conectar pues con los ángeles o con sus guías o con su ángel guardián, con su yo superior.
Yo honestamente, yo no era mi intención, o sea, yo solamente quería sentirme mejor, quería conocerme mejor, quería de verdad encontrarle un sentido a mi vida, a hacer las cosas, saber por qué quería hacer las cosas, cuándo las quería hacer y cómo las quería hacer, o sea, tener una mayor claridad en mis decisiones, en mis pensamientos. No era originalmente para mí en ese momento el destino a seguir, a comenzar a hacer un trabajo pues más alquímico y más espiritual en compañía de los ángeles, mis guías obviamente, pero eso fue el resultado de empezar a trabajar conmigo. Cuando empecé a trabajar conmigo, pues se aperturó todo ese canal de comunicación con ellos, porque empezó obviamente a subir mi frecuencia vibracional y al subir mi frecuencia vibracional, pues empecé a tener también otra comprensión de las cosas, un incremento de conciencia, que el ser consciente es pues estar más presentes, mucho más presentes y darnos cuenta o muchísimo más de muchas cosas que normalmente no nos damos cuenta, de cosas que a veces tenemos enfrente y no las vemos porque pues no estamos en la frecuencia. Todos son frecuencias vibracionales y las situaciones también, las personas también, por eso a veces no nos comprendemos o no nos entendemos o no compaginamos con ciertas personas o con ciertos ambientes. Y al final de todo este proceso de trabajo de alquimia interior, pues fue bien fascinante porque mi proceso me llevó también a estar con otra mentora, que hasta el momento pues ha sido una también de mis más grandes soportes para toda mi evolución personal, que es Claudia Saarinen, maravillosa amiga también, a la que quiero mucho y le mandamos saludos, por cierto, por ahí. Con ella empecé a trabajar más ciertos bloqueos que yo tenía porque yo no podía meditar, me daba incluso miedo hasta meditar, o sea, yo ya abriendo ese canal de comunicación, pues mi sensibilidad pues se exponenció al millonésimo por ciento, entonces pues podía yo sentir todo y a todos. Entonces fue con esa claridad, pues también le tuve que poner foco a entrenar para empezar a configurar pues también esas partes, ¿no? Todo ha sido un proceso. Eh, ¿Para qué o por qué sale pues esta parte? Porque justamente todo ese proceso me llevó a comprender qué es el ser realmente auténtico, ¿no? Como les digo, o sea, finalmente para mí mi objetivo, mi propósito mío personal, no era conectar con los ángeles, ni con los guías, ni hacer canalizaciones de seres espirituales, ni mucho menos, pero finalmente el abrirme a conocerme a mí misma, a trabajar conmigo misma, a reconocer todas esas partes de mí misma, luces, sombras, aceptarlas, abrazarlas, amarlas, a no juzgarme, a perdonarme a mí por muchas cosas, a ser igual de amorosa conmigo misma que lo era con otras personas y a darme esa nutrición a mí misma que también le daba a otras personas. Todo empezó a cambiar y todo fue totalmente diferente, ¿no? Empecé también a conocer, a ser guía de herramientas, pues que me ayudaron a conocer mi misión de vida, mi propósito, sobre todo esas partes que a mí realmente me corresponden. Y eso también me llevó a entender y a comprender, pues, una de las partes que me tocaban, me corresponden, pues, ese trabajo con los ángeles, es darles ser esa mensajera de los ángeles, de los guías, de, pues, esos seres de luz que están, pues, en pro de la evolución del mundo, que nos vienen a ayudar y aportar pues con su amor y su sabiduría muchas enseñanzas para que nosotros también progresemos y que sea siempre para el mayor bien de todos y con las mejores de las intenciones, ¿no? Entonces entendí que yo pues era pues parte de eso, que me tocaba pues ser parte, hacer esas misiones. También poco a poco pues me abrí a la posibilidad y fui pues llamada, por así decirlo, a hacer también algunas misiones planetarias, porque tenemos diferentes tipos de misiones. Tenemos una misión personal, tenemos una misión universal y tenemos una misión planetaria. Entonces, conforme fui entendiendo o escalando pues en los niveles
de conciencia, de frecuencia, sobre todo. Fui entendiendo pues estos diferentes tipos de misiones. Fui entendiendo pues qué es lo que me correspondía a mí. Pero lo principal fue de que el primer paso que di fue la autenticidad. Esto también pues tiene que ver no solamente con lo personal, claro, con lo empresarial. El negocio, nuestra carrera o todo lo que expresamos para ganarnos el sustento tiene que venir desde quienes somos en realidad. Cuando decimos auténticos, tendemos a veces a pensar que el ser auténtico es ser diferente a los demás. Y en esencia, así es, pero no es tan simple como se escucha. No es solamente hacer las cosas diferente al otro, porque a lo mejor voy a hacer exactamente lo mismo que hace el otro. A lo mejor yo también voy a ser panadera igual que el otro, yo también voy a ir a la misma escuela que el otro, yo voy a aprender las mismas recetas que el otro. Pero mi autenticidad es hacer esa receta desde quien yo soy. Tal vez yo le voy a poner un sazón diferente. Le voy a poner tal vez un modo de hacer diferente, empezamos a hacer de ahí pequeños ajustes, ¿no? Que en apariencia podemos hacer lo mismo que hace otras personas, hacemos lo mismo tal vez en apariencia que hace otras personas, pero lo que importa es también nuestra frecuencia. Nuestra frecuencia es ese marketing. Estamos hablando de negocios conscientes. Nuestra frecuencia es esto que vamos a transmitir, y aunque en apariencia hagamos lo mismo que hace otra persona, nunca va a ser igual. Ahí es donde viene la autenticidad, porque lo estamos haciendo realmente porque tenemos ganas de hacerlo, porque desde adentro, desde nuestro interior, estamos siguiendo esa guía interna de nuestro corazón, de nuestro ser, que nos lleva a expresar o hacer cierta actividad de cierta forma. Entonces, a veces vienen esos miedos de copiar, de sentir que estamos haciendo lo mismo que otra persona. Por eso hay que estar muy bien en comunicación pues con nuestro ser interior, porque si nuestro ser interior nos está guiando hacia algo, es porque es para el mayor bienestar nuestro y de todos. No es que estemos copiando simplemente ni replicando, simplemente eso es como una inspiración a la que estamos siendo guiados. ¿Por qué? Porque es muy diferente como lo haga una persona como lo hago yo. Podemos hacer exactamente lo mismo y decir las mismas palabras. Y si observan detenidamente, hay veces que puedes escuchar a varias personas decirte exactamente lo mismo, pero por alguna razón no lo escuchas de unas personas y de otras sí. O lo escuchas totalmente diferente de unas personas a otras, aunque es lo mismo, es la misma información. Pero lo que importa aquí es la frecuencia. Por eso hablando de la estrategia de negocio, hay un nicho para todos, pero debes de confiar en tu yo, en tu verdadera voz, en tu autenticidad. Y también con esto se abre la herida de la visibilidad. Cuando empezamos a hablar nuestra verdad desde nuestra experiencia, desde quien nosotros somos, a expresar nuestra verdadera voz, decir lo que realmente pensamos pensamos y sentimos, obviamente desde el amor. Muchas veces se aparecen miedos a ser juzgados, miedos a no ser aceptados. Yo también le digo miedo de no gustarle a todos. El miedo de ser rechazados, el miedo de ser repudiados. Y muchas veces esto es de una forma muy inconsciente, que no sabemos a veces de dónde viene. A veces exploramos, trabajamos con nosotros mismos muy a profundidad y siguen apareciendo estos miedos. Entonces, muchas veces esos miedos vienen detonados de memorias ancestrales, o sea, que son de nuestros ancestros, o sea, de nuestras líneas ancestrales, o muchas veces vienen de nosotros mismos, de otras vidas, donde, por ejemplo, cuando hablo, sobre todo nosotros que hablamos, como dice la mentora de Excel y Escobas, nosotros que integramos la parte espiritual, la parte
pues la parte económica, la parte del negocio consciente, porque el negocio es un reflejo de lo que nosotros somos directamente, pero también el negocio toma su propia conciencia, como es como una conciencia biológica, se vuelve como un ser espiritual nuevo, que también tiene su propia necesidad, pero de eso vamos a hablar después. Cuando empezamos a crear desde quien nosotros somos, salen esos miedos. Entonces, como lo primero es estar conscientes de ellos. Por ejemplo, yo les platico, cuando yo empecé a lanzar, yo construí pues durante más de 1 año y medio Alquimia Creadora. Me aseguré que pues justamente representara eso que yo soy, mi yo auténtico, mi yo honesto, mi yo verdadero, que se mostrara realmente quién es Cristina Sauerbrei, o sea, por fuera, por dentro y por todos lados. O sea, que reflejara ese auténtico ser que yo soy, porque entendí que eso era lo principal, ¿no? Que eso era lo más importante, mostrar esa autenticidad para que yo realmente lo hiciera desde esa claridad y desde esa certeza de cuál es el objetivo de este canal, de este centro de educación consciente, porque finalmente Alquimia Creadora es como un centro de educación consciente, es una escuela de educación consciente y de desarrollo personal. Para yo, cuando yo empecé a hacer eso, me puse algunas fechas iniciales de lanzamiento y después de hacer mi primera edición del podcast, porque esta es una edición nueva, después de la primera vez de hacer la edición del podcast en vivo de Los Ángeles, cuando yo empecé ya a mostrar mi auténtica voz, se me cerró la garganta de una forma impresionante. O sea, literalmente me dio una infección en la garganta que estuve casi un mes sin poder ni siquiera emitir palabras, no podía ni hablar. Fue bastante duro y yo no entendía el por qué. Yo no entendía el por qué. Y yo dije, bueno, tendemos a pensar que es algo externo, tendemos a pensar, es que el universo me está mandando una señal de que no es lo que debo de hacer. Déjenme decirles que no. Muchas veces sí, ojo. Por eso tenemos que aprender a discernir y aprender a conectar con nosotros mismos. ¿Qué pasó aquí? Al momento en que yo tomé la decisión consciente y fui valiente y honesta conmigo mismo de querer mostrarle a la gente quién en verdad era yo, pues esa mujer consciente que obviamente es humana, tiene sus luces, tiene sus sombras, digo, porque no soy Santa Teresa de Calcuta, o sea, también tengo mi parte de sombra, que mi parte de sombra también está al servicio y es lo que me ayuda a crecer, por eso estoy aquí encarnada y yo evoluciono y aprendo al igual que todos ustedes a la par también, cada uno tiene sus misiones, cada uno tiene sus procesos y es como una escuela donde cada uno, bueno, va recorriendo cada lecciones diferentes y por eso nos vamos ayudando unos a otros, ¿no? Es como que los que pasan una lección le ayudan a los que apenas la van a pasar. Pero bueno, cuando yo entendí, empecé pues a mostrarme realmente sin ese miedo de qué van a decir de mí. O sea, está hablando de ángeles, está hablando o sea, como dicen, de exceles, de escobas. O sea, muchas veces pues te llevas con eso de que pues está un poco loca, ¿no? Casi, casi, ¿no? Recuerdo, les voy a platicar después una experiencia con esa parte. Pero bueno, para no hacerlo tan largo, el punto fue que cuando yo decidí ser valiente y realmente mostrar todas esas partes, después de pasar obviamente por un proceso de integración, porque mientras yo no pasé por ese proceso de integración, yo no podía mostrar esa totalidad y esa persona que en verdad soy. Se vino ese temor a ser vista, ese temor a ser enjuiciada, ese temor a ser juzgada, ese temor a no gustarle a todos. Y eso fue tan inconsciente que abrió esa herida de la visibilidad, que muchas veces, como les digo, viene de esas heridas profundas que tenemos a veces de haber sido juzgadas, quemadas y contrariadas de otras vidas. Pero cuando me pasó eso, que se me cerró la garganta, yo no lo entendía. Me costó un poco de trabajo después asimilarlo y primero asimilarlo y entender pues por qué, ¿no? Porque como les decía, o sea, tendemos a decir, a lo mejor es una señal, pero
No, o sea, sí era una señal que algo tenía que trabajar y ahí me di cuenta que realmente eran todavía esos miedos, esas heridas muy inconscientes que se estaban abriendo, a que era ese miedo a mostrarme, a mostrar mi verdadero yo, a mostrar mi yo auténtico. Entonces, lo primero que hice fue tener que ser amable conmigo misma, entender pues que era un proceso y entender que simplemente era un miedo eh, creado por eso que yo he vivido tal vez en otra vida donde iba a ser juzgada y tener esa valentía, o sea, eso sí, como dicen, hay que tener cojones, eh, para trascender ese miedo. ¿Por qué? Porque no es un miedo o algo que se quita, a veces son miedos muy profundos o son heridas muy profundas, pero las vamos trabajando con el tiempo. O sea, primero hay que ser valiente, hay que ser consciente de por qué tenemos ese miedo en primera y después hay que tener la valentía de todas formas hacerlo, demostrar tu yo auténtico. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar con nuestra verdadera voz, cuando empezamos a mostrar quién verdaderamente somos, algo vas a tener garantizado. Vas a encontrar a miles, a millones de personas que van a escuchar pues tu voz desde su corazón, que van a resonar contigo, que necesitan tu voz, que necesitan esa información que tú les das, que necesitan eso que tú les proporcionas, porque pues veniste justamente pues a dar ese servicio y no es, y va más allá de algo que es nuestro, sino que es para el mayor bienestar de todos y para generar un impacto positivo en el mundo. Entonces, cuando empezamos a entender que esa es nuestra herramienta y que nosotros, parte de nuestra misión y nuestro propósito es compartirla y tenemos la valentía de hacerlo, vas a encontrar, como te digo, mucha respuesta positiva, vas a encontrar y a conectar con las personas que realmente resuenan con lo que tú estás compartiendo, con lo que tú estás ofreciendo, pero también vamos a encontrar a las personas y a todas las personas que no resuenan contigo, que no les va a gustar lo que compartes, que no coinciden contigo ni tantito y muchas veces te lo van a querer hacer saber, porque tendemos a que cuando algo no nos gusta queremos que ser escuchados también y que la gente sepa que no nos gusta. Entonces, tienes que ser muy valiente y muy consciente de que cuando muestres tu verdadero yo, cuando muestres tu autenticidad, van a venir las dos partes siempre. Eso es de cajón. No va a haber una parte sin la otra, porque pues esas son las polaridades que tenemos. Esa es la luz y es la sombra que tenemos todos. Entonces, pero debes entender que eso es parte de la vida, que es completamente natural. No tengas miedo de no gustarle a todos, porque va a pasar, no le vas a gustar a todos. No todos van a recibir el mensaje desde el corazón, otros lo van a recibir desde la mente. Y ahí es cuando vienen los juicios o vienen otras cuestiones. Pero que esto no te detenga. Necesitas ser valiente y necesitas mostrar tu autenticidad porque el impacto positivo y amoroso que vas a generar en el mundo es mucho más grande que ese pequeño ruido que va a causar esa pequeña resistencia negativa que vas a recibir. Así que sé valiente y muestra tu verdadero ser, muestra tu auténtica voz. Y con esto nos despedimos, corazones hermosos. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en el siguiente capítulo. Bendiciones de los ángeles. Y esta semana tenemos en vivo de mensajes angelicales y otras sorpresitas para que te unas con nosotros. Amor para todos.